tuyo, hasta me pone nerviosa tu presencia acá. Te agradecemos que vengas en nombre de PICEF. Hoy soy yo la cara visible, pero somos un equipo que trabajamos y la idea es generar capacitaciones, esto de poder tener a personas como vos, con tu expertise, y poder profundizar y mejorar la formación desde la educación física. Como egresado de la casa es doblemente honor, así que bueno, agradecerte la presencia. También vimos que estuvimos leyendo que en los próximos días vas a estar en Ferro y en FEMEVA. Y lo linkeé con algo que dijiste en una entrevista hace poquito, de esto como que sentías que en Argentina te habías formado y con la educación gratuita y demás, y que era como una manera de devolverle al país, ¿no? Sí. ¿Lo sentís así? Sí, sobre todo ahora, bueno, lo he hecho siempre, pero ahora más que nunca, porque habiendo ganado la Olimpiada de Juegos Olímpicos, después de haber ganado con los varones mundiales y demás, es como, yo voy a seguir entrenando, pero es un poco como, bueno, ya hice un poco todo, ¿no? Porque me faltaba entrenar mujeres, quería hacer una experiencia con las mujeres, ganamos los Juegos Olímpicos con las mujeres, entonces sentí un poco la necesidad de agradecer a lo que fue mi proceso, ¿no? Desde jugador en universitario, el primer equipo que entrené que fue en Estudiantes, después entré en Defensor de Banfield, después entré en GEBA, los chiquitos. Estando en GEBA decidí hacer educación física ya a los 27 años, que pude entrar por mis antecedentes como jugador. Yo terminé el último año de instituto, que era campeón como entrenador con Ferro. Entonces yo hice instituto pensando todo en función del vóley, porque ya era entrenador. Ya era, claro, ya estaba. Era ya entrenador. Bueno, después Italia, el primer equipo, con un equipo chiquito, hicimos ya una reunión con todos los exjugadores, los ex dirigentes, porque yo creo que hay veces que en nuestro país necesitamos siempre héroes, ¿no? Siempre la individualidad, que por supuesto existe, pero también existe un proceso. Y el proceso creo que hay que darle valor, porque es más el proceso lo que queda. Los héroes pasan, héroes entre comillas, ¿no? O sea, la individualidad que logró cosas. Y muchas veces se olvida que hay un proceso. Si, por ejemplo, en el vóley argentino se presentó siempre los éxitos del Mundial 82 y después de Seúl 88 y ahora en Tokio de nuevo la medalla de bronce como un grupo de jugadores, ¿no? Y no como un proceso del vóley argentino que con todas las dificultades de la Argentina se mantuvo siempre a primer nivel desde el 82 en adelante, y que al 82 se llegó porque la década del 70 y finales del 60 fue una década extraordinaria del vóley argentino, sea por la producción de jugadores que de entrenadores, del crecimiento del vóley en todo el país. Y así pasa muy seguido, digamos, ¿no? La generación dorada del básquet, sí, pero yo era contemporáneo con León Nasnuder en Ferro cuando él luchaba con todo lo que tenía para crear la Liga Nacional. Y la Liga Nacional produjo ese grupo de jugadores, no es una casualidad. Sí, también está la casualidad en el deporte, no nace un Maradona cada 10 años, pero esos procesos muchas veces quedan en segundo plano respecto a los héroes, entre comillas, que sean jugadores, entrenadores o dirigentes del momento. Yo creo que hace mejor, hace bien ver el proceso que está atrás de los éxitos individuales o de grupos, porque eso se puede reproducir. Me quedé pensando en algo que charlamos un poco la idea de que no fuera formal lo que fuera surgiendo, así que no tiene nada que ver con lo que tenía pensado, pero dijiste proceso y ahí pienso como profe, ¿no? De educación física. Entonces digo, ¿cómo encarar ese proceso o desde todo tu recorrido? ¿Qué nos aconsejarías desde esta hermosa institución de formar a futuros docentes como los ejes centrales? Para decir, bueno, a ver, tenés futuros profes que van a dar vóley también. ¿En dónde tendría que estar el eje? ¿Dónde está lo troncal? ¿Qué no se nos puede pasar, digamos? Yo creo que en el deporte hay distintos tipos de deporte que yo creo que hay que conocer la especificidad de cada deporte. La especificidad más general y más particular. Una cosa son los juegos deportivos con la pelota y otra cosa es el atletismo o la gimnasia o la natación, que a su vez son diferentes, porque uno es en agua, el otro no, el otro
la forma es el resultado, ¿no? La técnica en gimnasia es el mismo resultado. Si hago la técnica perfecta, tengo un voto alto. Las técnicas, en cambio, en la natación, ya aunque es un deporte de técnicas cerradas o close skill, como se llaman, pero la técnica es un instrumento para ir más rápido. En la gimnasia no es un instrumento, es el fin en sí mismo. En atletismo la técnica es un instrumento para lanzar más lejos o para... En los deportes con pelota, todavía más la técnica es un instrumento para jugar, pero son juegos. Yo muchas veces digo, si el Comité Olímpico Internacional pusiera la escondida como un deporte, en pocos años la escondida desarrollaría técnicas, tácticas, estrategias, como han hecho los demás deportes, porque todos los demás deportes fueron en su momento juegos simplemente. Sobre todo los más populares como el fútbol, por ejemplo. Era un juego que se jugaba totalmente de otra manera en su origen. Entonces yo creo que es importante tener esto claro, porque durante muchísimos años en la educación física, la teoría venía solo de la gimnasia y de la preparación física solo del atletismo. Es en los últimos años que los deportes de conjunto, los deportes de técnicas abiertas, empiezan a desarrollar una teoría propia. Y eso ha cambiado completamente el modo de ver los deportes y de entrenarlos y de enseñarlos. Porque había una visión gimnástica de los deportes con pelota, menos del fútbol. Que como hablábamos fuera de las cámaras, exacto, es curioso que de toda la producción teórica que hay, de todos los grupos de estudio que se han hecho, de cómo se aprende un deporte, no haya trabajos que expliquen cómo se aprende a jugar al fútbol. En países muy futboleros, Italia, España, Brasil, Argentina, etc. Entonces habría que hacerse una pregunta, ¿esto es una casualidad o hay una razón? Yo creo que hay una razón, que es que si se estudiara cómo se aprende a jugar al fútbol, la teoría oficial de cómo se aprende la motricidad iría en crisis. Claro. Porque el ser humano no aprende como se ha enseñado muchas veces con una visión gimnástica del aprendizaje. Porque las técnicas son un instrumento y no existe una técnica. Todavía hoy muchos entrenadores dicen, ahora nos enseña más la técnica. Técnica es una vez, las técnicas de base y fundamental, y se dice en Italia, ¿no? En los deportes abiertos, de técnicas abiertas, las técnicas de base son técnicas para enseñar, pero no son las técnicas que se usan en el juego, porque en el juego hay muchas técnicas para resolver la misma situación o situaciones similares. O sea, no es que hay una técnica de recepción del saque en el vóley, hay muchas técnicas según cómo yo llego a la pelota, qué tipo de pelota, si llego a tiempo, si no llego a tiempo, si estoy en posición 5, si estoy en posición 1, cambia. Entonces no hay una técnica de defensa, no hay una técnica de ataque, y ni que hablar en los deportes donde hay contacto, porque el adversario me hace modificar la técnica. Entonces no es que hay una técnica que yo no pueda aplicar y lo que hago es una adaptación a la situación. No, es que hay diferentes técnicas según cómo el adversario me marca. Entonces, y eso es lo interesante. Eso es lo interesante, es muy complejo y donde hay un elemento que me parece interesante para los estudiantes de educación física, sobre todo los que van a ser entrenadores, pero también los que enseñan en la escuela. Nos gusta demasiado el control. Demasiado. El control es necesario para que no sea un caos. Siempre el problema es el equilibrio. ¿Cuánto de orden, cuánto dejo que prueben? Si yo tengo claro que el aprendizaje humano es sobre todo a través del feedback y no de un proceso donde no haya errores, yo tengo que tener un buen equilibrio entre que yo controle la situación para que no sea cualquier cosa, pero que tenga la posibilidad de probar y hacer feedback. Me hacés acordar, te escuchaba, me parece que fue la nota que te hicieron en ESPN, creo que la semana pasada, sí. Donde hablabas que muchas veces se hace la comparación, hablando de liderazgo, con una orquesta, ¿no? Sinfónica. Vos decías, bueno, pero el director dirige y no permite cierto caos, no permite que resuelvan situaciones que se van dando. Entonces un poco me quedé pensando con eso, ¿no? Como que hay que dar esa libertad para experimentar y vivir. No permite nada. Claro. El director es el que toca. Claro. A través de los músicos. Los músicos Exacto. tocan los instrumentos. Obedecen. Pero es el director el que toca. El músico tiene que ponerse a disposición del director al 100%, porque el que toca es el director. Claro.
Por eso a mí no me gusta como imagen de un equipo, como muchos grandes entrenadores proponen. Como imagen no me parece buena. Yo creo que es más un grupo jazz, donde hay un nivel de improvisación, donde claro que todos tocan al mismo tono, al mismo ritmo, la misma tema, no es que cada uno hace lo que quiere. Pero hay un momento también de improvisación y hay un momento individual, donde cada uno muestra qué bueno que es, y en los deportes también. Exacto. No es igual el gran jugador que el jugador más que ayuda al gran jugador, pero lo que sí es importante es que el gran jugador creativo, técnico, necesita al otro. La base de un equipo es la complementariedad de los roles. No es verdad que 10 Maradonas y un buen arquero ganaban todo, no, claro, perdían. Claro. Porque el Maradona, que es lo máximo, o el Messi, necesita también al jugador que corre, que marca, que lo defiende cuando le pegan. Es esa complementariedad la esencia del trabajo de equipo. Entonces, yo creo que también cuando nosotros enseñamos a los jugadores, hay un equilibrio entre lo que nosotros enseñamos y lo que lo dejamos probar solos. Y cómo manejamos eso, cómo los ayudamos a que prueben sin que se vayan por las ramas y pierdan demasiado tiempo. Pero eso significa, porque el juego no es ordenado, el juego es desordenado. En el juego aparece de todo en momentos que no sabemos. Entonces nosotros tenemos que preparar el cerebro de los jugadores, que es el que manda las órdenes. Y esto también es un cambio, porque siempre hemos mirado el sistema locomotorio, digamos, no los músculos, las articulaciones. Pero todo eso se mueve porque el sistema nervioso central le manda órdenes. A nosotros tenemos que entrenar ese sistema nervioso central, el cerebro, a responder a estímulos que no se sabe cómo aparecen, que cambian, porque si los entrenamos con demasiado orden, el cerebro está acostumbrado al orden. Claro. Es como si uno está acostumbrado a manejar en Suiza y después lo llevan a Nápoles a manejar. Y se va a encontrar en dificultad. Entonces el juego no es Nápoles, pero tampoco es Suiza. Es ordenado, pero también desordenado. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar que estamos entrenando y enseñando para algo, no en sí mismo. Aun cuando enseñamos educación física en la escuela, lo enseñamos para qué. Eso a veces se pierde en función de los programas. Tengo que cumplir el programa, porque se necesita un orden, si no cualquiera enseñaría lo que se le ocurre. Pero a veces se pierde de vista para qué estoy enseñando educación física en la escuela, para qué estoy entrenando algo en un equipo de vóley, de fútbol o de básquet. ¿Cuál es el objetivo final? ¿No? El consumidor final, se diría en economía. Exacto. ¿Cuál es? ¿Es para tener salud? ¿Es para saber moverse? ¿Es para qué? Y muchos errores creo que se cometen es porque eso no está claro. No por la capacidad del que enseña, sino que el objetivo final no está claro. Entonces se diluye ese objetivo final, o en el programa, o en los ejercicios que yo aprendí en un curso de entrenador de vóley. Te hago estos ejercicios, sí, pero ese ejercicio respeta el momento en que se va a encontrar el jugador en el juego, la estructura es la misma, porque si no es la misma o muy parecida, el cerebro después tiene que hacer un ulterior, elaboración de cómo aplicar eso que hizo en modo analítico en una situación global como es el juego. O sea, podríamos decir que al vóley se aprende jugando. No, este es el punto. A ver. No se aprende jugando. Se aprende con ejercicio. ¿Cuál es la característica de un ejercicio? La característica de un ejercicio es que toma una parte del juego, y no todas las situaciones del juego, y sobre todo que las repite muchas veces. Esto es lo que caracteriza un ejercicio. Bien. En la tradición de los deportes de pelota, el ejercicio era analítico, o sea, era completamente separado de las características del juego. Claro. ¿Por qué era analítico? Porque la teoría oficial decía que había que evitar los errores, porque si yo cometía errores no aprendía, porque se aprendía solo de las repeticiones correctas, o sea, no del feedback, porque el feedback por definición es relación de lo correcto con lo incorrecto, que es como se aprende a usar en la computadora. Exacto. Entonces, como tengo que evitar errores, hago ejercicio analítico, pero el ejercicio analítico no tiene nada que ver con el juego. Por ejemplo, yo ataco, ¿cómo? Sin bloqueo, sin nada, ataco. Sí, está bien, para enseñar el ataque, está bien. Ahora, no para entrenarlo, porque cuando yo juego, yo tengo siempre al menos uno que me bloquea. Y además tengo jugadores que defienden. ¿Y cómo sé yo que ataqué bien? Si ataco sin defensa y sin bloqueo, me parece que siempre está bien. Claro. Después cuando juego resulta que me defienden.
o que me bloquean. Entonces voy en crisis, porque digo, no, entonces el problema es técnico. Sí, hice todo bien. Pero la técnica no le entrené en las condiciones en que la voy a usar. Entonces no es que jugar, porque cuando yo juego hay rotación, hay puntaje, hay agonismo. Yo puedo hacer un ejercicio que respete la estructura del juego lo más posible, donde el acento está puesto en la parte técnica, sea la parte biomecánica, sea la parte de aplicación de la biomecánica en una situación, donde no hay rotación, donde no hay puntaje, no estoy jugando, pero claro, la estructura del ejercicio es más parecida del juego. Claro. Si en cambio juego y basta, no está la cantidad de repeticiones, no se puede focalizar en una sola cosa, porque la palabra focalización es decisiva en esta nueva metodología. Antes, ¿qué se hacía? Se eliminaba todo y se podía hacer solo una cosa. El método global es: yo hago más cosas, me focalizo solo en una. Claro. No es que hago todo por igual, que le doy importancia a todo, me focalizo solo en una. ¿Por qué digo que es lo anterior a una visión gimnástica? Porque la gimnasia, la forma, es todo. No hay algo después de la técnica. Si yo hago un flip flag, lo tengo que hacer bien. Está, claro. Si hago en las anillas el Cristo, lo tengo que hacer bien. No hay otra cosa, no es que el Cristo sirve para otra cosa, sirve para eso. Si lo hago bien, tengo 9, 8, lo que sea, o 10 si es Nadia Comaneci. En los deportes abiertos no es así. La técnica es solo un instrumento, donde además, o sea, ¿qué es lo que ocurre en la cabeza de un jugador? El jugador juega, identifica una situación en milisegundos, o la identifica, la reconoce, o la lee, la trayectoria de la pelota la lee, o la interpreta. Cuando hay situaciones más complejas tiene que interpretar. Por ejemplo, en defensa, en el vóley tengo que interpretar. En el básquet, que es tan cambiante, yo tengo que interpretar cuál es la situación. No es solo leer, porque este va para allá, el otro la marca. ¿Cómo es que hace el cerebro para interpretar eso? Porque se entrena. Si yo no le entreno en esa situación, no va a ser bueno interpretarla. Porque si hago pases en modo simple, y después cuando está todo junto, ¿cómo hago para interpretar? Eso es lo primero que hace el cerebro. Claro. Lo segundo que hace es ir a buscar en la memoria motoria cuál es la solución mejor para esa situación. Siempre en milisegundos. Y sobre todo estos dos fenómenos son inconscientes, ningún jugador es consciente que hace eso, pero lo hace. La tercera es si lo hace bien técnicamente o no. Y eso es lo que se ve. Si como es lo que se ve, es lo que todos corregimos. Pero las otras dos cosas no las corregimos, porque no las vemos. Claro. Pero existen y son decisivas. Porque si yo no vi, no interpreté o no leí que la pelota que me levantaron es baja, y le pego como si no fuera baja, la tiro a la red. Claro, claro. Entonces le hablo del brazo, no tiene nada que ver el brazo. Es que no leyó que la pelota era baja. O si es una pelota rápida, y yo le hablo siempre que tiene que extender el brazo, si extiende el brazo con la pelota baja, le pega con el antebrazo. Al contrario, él lo tiene que bajar el brazo si la pelota es baja. Por ejemplo. Entonces, esos tres pasajes, que esto es la teoría nueva que tienen los deportes de equipo que antes no tenían, porque antes la teoría venía de la gimnasia, está influenciado por dos grandes temas: la preparación física, o sea, la situación física, si está lesionado, si le duele algo, si está débil, si está bien preparado, etcétera, que a su vez se lo da al rival, porque yo soy alto, depende de cómo es el otro, por ahí el otro es más alto que yo, bueno. Y la parte emotiva, que la parte emotiva es lo que más se está estudiando porque es decisiva. Ya se sabe que la inteligencia es emotiva, que no existe solo la inteligencia sola, bueno, imaginémonos en una situación de competición. Bueno, y en cuanto a eso hablaste, te escuché decir varias veces esto como de respetar los liderazgos que se dan en los equipos, y me quedé pensando en lo que dijiste de Maradona, si fueran 11 Maradonas, digamos, que como que hay líderes para distintas situaciones, ¿no? Líderes que son buenos para saber ganar y poder definir un partido, líderes para, no sé, ir a defender cuánto cobran, claro. Y dejar que eso fluya, ¿no? Y porque, digamos, si un entrenador pretende de controlar o orientar también los líderes de un grupo, se transforma en un entrenador pesado. Claro. O sea, los líderes son líderes de los jugadores. Después está el líder, que puede ser el presidente, que es el líder máximo, digamos. Hay presidentes que son líderes y presidentes que no, que son muy eficientes pero no son líderes.
Y entrenadores que son líderes, entrenadores que no, y no por eso son menos buenos. Pero en un grupo los líderes surgen naturalmente porque no son líderes de un equipo, son líderes de un grupo. Y el grupo no es un equipo. En el grupo no hay roles establecidos, claros, hay un capitán, este juega adelante, atrás, o es central o punta. El grupo es como un animal salvaje, digamos, ¿no? Se desarrolla por su cuenta. Esos líderes hay que respetarlos, lo mejor que se puede hacer es no entrar demasiado en eso y sí identificarlos. Incluso si son negativos también. Incluso si son más todavía hay que identificarlos porque hay que tratar de neutralizarlos. Esto de no intervenir. ¿Y cómo neutralizas un líder negativo? Y depende de cómo es su negatividad. ¿En qué es negativo? Hay veces que es negativo porque por ahí lo que habla dentro de la cancha. Entonces ahí uno le pone lo para, simplemente. No hables así. Pero hay otros que hablan por abajo. Esos son los más peligrosos, los líderes negativos que no son negativos porque son contra alguien, son pesimistas. Claro. En el deporte el optimismo es fundamental porque estamos compitiendo. ¿Cómo hace una competir y es pesimista? O sea, sí, lo hace, pero es más difícil. Claro. Entonces hay líderes o personas negativas que crean siempre lo que falta, hablan de lo que falta, de lo que no tenemos. Y bueno, yo hablo mucho de eso con los jugadores, siempre he hablado mucho de eso y con las chicas más todavía, hablemos más de lo que tenemos. No hablemos siempre de lo que no tenemos, porque si el césped de los otros es siempre más verde, siempre, porque los americanos tienen, yo me acuerdo de dar un ejemplo que decían, no, porque los americanos son más difíciles, ¿no? Jugar contra ellos, porque son muy autónomos, porque a los 18 años se van de la casa y van al college, ¿no? A la universidad y no están más con los padres. En cambio los italianos se les decía más mamones porque están con los padres hasta grandes. Y bueno, después con el equipo de varones le ganamos a los americanos. Se ve que van más tarde al college, no sé. Claro. Le ganamos. Con esas características sociales y las nuestras diferentes, le ganamos. Y con las chicas le ganamos la final de la Olimpiada, con todo el respeto, porque la Olimpiada anterior la ganaron ellos y ahora salieron segunda, no es que ¿no? Son buenísimas, pero le ganamos. Entonces, siempre buscar esas cosas que son excusas, porque son las cosas que uno no puede modificar, no puede controlar. Entonces, habla de eso para decir, yo pierdo porque mis chicas se quedan muy tarde en la casa. Claro. El problema es el otro, no sé yo. Por ahí la teoría es perdemos porque jugamos peor que ellas, ¿no? Claro. Es más fácil, no más fácil, pero digamos, nos sirve más decir eso. Claro. Hablando de equipos femeninos, me encantaría preguntarte, hiciste como una diferenciación del manejo del error en equipos masculinos y femeninos. No sé si querés contarnos de cómo ven el error. Sí, y bueno, yo siempre digo que si uno hiciera una prueba, ¿no? No sé, hace un festival acá en el instituto y dice, bueno, vamos a probar la jugada más espectacular, prueba un chico de 18 años, varón, y le va a pegar, tratando de pegar en el metro la pelota, va a hacer una jugada, y va a errar mucho con tal de hacerla. Cuando la hace así como Messi, ¿no? Claro. Dice, ven que soy un fenómeno, ¿no? Y uno le dice, pero te equivocaste 6 veces, sí, pero esta, la que hice buena, ¿no? Digamos, estoy exagerando obviamente, pero el varón tiende a ser así. Una chica, si erra un tipo de pelota difícil, no la hace por una semana como mínimo, no la hace más, porque odia equivocarse. O sea, una de las diferencias más grandes es que la mujer odia equivocarse, demasiado odia equivocarse. No puedo negarlo. O sea, se castiga, ¿no? Se castiga, cuando se equivoca se castiga mucho. A veces se dan la culpa que no tienen. Entonces, yo estimulo mucho en las mujeres que se equivocan, digamos, entre comillas. O sea, que para probar cosas nuevas, y sobre todo, pasó en un entrenamiento, ¿no? Que pasa siempre que aún los grandes jugadores cometen errores graves a veces. No, yo a veces veo fútbol y digo, bueno, me hace bien ver fútbol para no enojarme con mis voleibolistas, porque los jugadores de fútbol que están elegidos entre millones que juegan bien al fútbol y que llegan a jugar en serie, hacen un centro y erran por 6 metros. Claro. Bueno, si ellos erran por 6 metros, mi jugador puede hacer un error. Entonces le digo,
estaban entrenando y una de las chicas hace un error grave, un error de eso que comete una vez cada tanto un buen jugador, ¿no? ¿Qué le puede pasar? Entonces paro el entrenamiento y les pregunté, bueno, ¿qué hacemos en este caso cuando cometemos un error así en el partido? Entonces se miraban a ver, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos a la técnica, distintas respuestas. Yo dije, no, es una fake news. Es una palabra que se usa mucho en Italia ahora, creo que acá también. Sí, ¿no? sí, acá también. Es una fake news. No es cierto, no te equivocaste. Cuando es un error tan grave, olvídate. No sirve para nada que te acuerdes. Claro. No es un error que haces siempre. Si lo hicieras siempre no estarías acá. No estaría en la selección. Claro, no es lo que te caracteriza, digamos, claro. Un error grave lo hace cualquiera. Claro. ¿A qué sirve? Pero en general, quedarse hablando del error anterior cuando uno está jugando es un error gravísimo. En entrenamiento, si cometemos un error, en lugar de decirle tanto, hay que hacerle probar de nuevo la misma jugada. Hagámosla de nuevo, ya está. Claro. Le hiciste mal de nuevo una segunda vez, no más de 2 veces porque si no se para el entrenamiento. Bueno, si veo que no lo resuelve, quiere decir que después la tengo que agarrar sola o solo y hacer 10, 20 veces hasta que encuentre la solución y tome seguridad o automatice una determinada técnica. Pero en otras situaciones no sirve para nada. Y nosotros los entrenadores cometemos muchas veces ese error. Yo lo he cometido muchas veces en pasado. O sea, una jugadora o un jugador comete un error y uno le habla, cuando el partido sigue, le habla de ese error. Pero la pelota que le va a llegar después no va a ser igual. Claro, queda anclado en eso. Y este es el tema del Open Skills Sports, o sea, de los deportes de técnicas abiertas, que lo que viene después va a ser diferente. Entonces yo por ahí le digo, no, la pelota te cayó adelante, vos tenés que desplazarte adelante y flexionar, y después la pelota le viene acá. Y en su cerebro yo lo dejé en una situación que no se va a repetir. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque nosotros nos ponemos nerviosos del error. Claro. Y si nosotros nos ponemos nerviosos del error, nuestros jugadores también se van a poner nerviosos del error. Y las mujeres en particular. Porque ya odian equivocarse. Y la cosa paradójica, cuando yo veo en los entrenadores de divisiones inferiores de mujeres, les gritan todo el tiempo, muchos, no todos, pero muchos. Les gritan cuando se equivocan, como que parece que se equivocan porque están paveando. Pero cuando una chica de 15 años se equivoca, si quisiera cortar el brazo, Ya sabe que se equivocó. no está paveando, al contrario. Claro. Es que se equivocó. Simplemente nuestra función es ayudar a que se equivoque menos, enseñarle, tranquilizarla, más todavía que un varón. Porque es más probable que algún varón esté paveando por ahí que no la mujer. Porque la mujer tiene una capacidad de concentración monstruosa. Pero eso lo sabe cuál. Yo le digo siempre, cuando viene entrenador me dicen, no, es que las chicas no entienden. ¿Cómo? Las chicas no entienden. Primero, los jóvenes en general, si hay algo que están entrenados es a entender. Porque van a la escuela. Y la escuela no se trata de otra cosa que de entender y demostrar que entendí. Si yo entendí y demuestro en el examen que entendí, termino bien la escuela. Ahora, el deporte no es así. No es que si entendí lo hago bien. Entendí lo que tengo que hacer, pero después me sale mal. Me sale mal. Ahí está la clave. Ahí es donde entro yo. Tengo que ayudarlo a que le salga bien. Ahora, acusar de que no entienden, que es un modo, sobre todo varones que entrenamos mujeres, chicas, ¿no? De yo soy más que vos, a ver, mirá, yo soy el que entiende. No es que no entienden, estar hiperentrenadas a entender, es que no les sale. Entonces, si yo las pongo nerviosas gritándole, le va a salir peor, no mejor. Porque la parte emotiva se pone en una situación. ¿Por qué eso? Por el poder. Claro. Ya lo decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que en toda relación humana hay voluntad de poder. En todas, en las parejas, en las familias, en todas. Bueno, está bien, sabemos eso, pero no tenemos que aprovecharnos. Hay que tratar, cuanto más importantes somos, además como entrenadores, menos tenemos que hacer eso. Porque está claro que si yo tengo mucho nombre, si las reto mucho, y no me van a responder, pero es peor. Porque después, ¿quién es que juega ahí adentro? Ellas o ellos. Y en el 24 iguales, están solos los jugadores. Yo jugué, pero están solos. El problema es que hay muchos entrenadores que no han jugado. No quiere decir que no puedan ser buenos entrenadores, pero tendrían que informarse un poco mejor de cómo se siente un jugador.
Porque en el 24 igual, en el momento decisivo el jugador está solo, no hay entrenador que tenga, no hay nada, está solo. Y cuando le llega la pelota, pesa 10 kilos la pelota. Pensaba en esto que dijiste de las relaciones de poder y demás, ¿no? Digo, también en un momento hablaste respecto a esas explicaciones largas que se dan de los contenidos y demás, como de entender que es algo un poco más visual y buscar recursos para que eso llegue, digamos, como salir una explicación extensísima para el grupo y que sea más esto, aprovechar que es un lenguaje visual el del deporte y que larguen a la experiencia, digamos. Mira, yo hoy pregunté cuando llegué si en el instituto la parte práctica seguía siendo importante. Y bueno, estoy muy contento que me hayan dicho que sí. Porque en Italia, cuando los institutos de educación física se transformaron en universidades, le dieron a los médicos la conducción. Porque eran los únicos que tenían un título universitario. Claro. Y los médicos siguieron su tradición. Hicieron de los institutos de educación física casi un apéndice de la Facultad de Medicina. O sea, es todo teórico. No saben, prácticamente saben hacer muy poco. Hay muy pocos institutos que se hace algo práctico. Entonces yo digo, es como enseñar a tocar la guitarra y no saber tocar la guitarra. Claro. Hay cosas que uno las sabe porque las ha vivido. Claro. El otro día hicimos una reunión de compañeros de instituto y salió el tema, pero me pedían esto que yo no lo voy a usar nunca, ¿no? Cuando yo hice instituto, yo empecé a los 27 años, yo ya era entrenador de vóley, entonces yo todo lo que vi en instituto era para el vóley. Sin embargo, me acuerdo como si fuera hoy, lo pongo siempre de ejemplo, que cuando empecé la gimnasia deportiva, paralelas, anillas y barra, me acuerdo como si fuera hoy. El primer día yo me puse en las paralelas y me decían, bueno, balancea, y yo no me podía mover, y no soy uno que tiene miedo en general a nivel físico, porque he hecho un poco de todo, he jugado cosas rugby un año. Estaba aterrorizado, no me lograba mover nada, ni un pequeño movimiento de la cadera. Y me acuerdo que viene un compañero que era muy bueno en gimnasia, pero era malísimo con la pelota. Cualquier deporte con pelota era un desastre. Entre paréntesis sobre la motricidad general, ¿no? Exacto, exacto. Entonces viene y me dice, dale que es fácil. Yo tenía que bajarme de las paredes y pegar una piña. Claro. Es fácil para vos, no para mí. Ahora, esa vivencia que yo tuve de la impotencia cuando una cosa no te sale, es la misma que tiene aún un grande jugador cuando algo no le sale. Es más, cuanto mejor es el jugador, si algo no le sale, peor se siente, porque no tiene anticuerpos a la frustración. Claro. Que cuando algo no le sale, pone excusa, no acepta, ¿por qué me rompes con esto? Yo puedo jugar bien sin eso. Entonces, lo primero, me acuerdo de las clases de gimnasia, no le digo que es fácil. No le digo nunca que es fácil. Es más, le digo, mira, es complicado aprender una cosa nueva, pero yo te voy a ayudar y lo vamos a lograr. Porque si me dicen que es fácil, yo ya me siento un idiota de no poder ni siquiera hacer un balanceo en las paralelas. Me siento un idiota. Si sí. Me dicen que es fácil, me siento doblemente idiota. Entonces, estas experiencias sirven, del que no jugó, tiene que informarse de cómo es, pero no solamente los grandes jugadores, que es lo que se hace siempre. Todos quieren escuchar a los grandes jugadores, pero es que el grande jugador sirve poco. Es más, sirve poco a un entrenador. Yo siempre digo, yo aprendí mucho de cómo enseñar. Yo entrené muchos años inferiores, entrené 4 años minivóley, todas las edades, con los chicos que no eran buenos. Porque el que es bueno, uno le dice, hace así, y lo hacen. Claro. Ahora, el que no le sale, ahí es donde yo aprendo a enseñar, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros usamos tantas palabras largas? Lo estoy diciendo y hace una hora que estoy hablando, pero bueno, estamos en una entrevista. Sin desperdicio. ¿No? Pero, claro, nosotros los entrenadores, los profesores, ¿qué vamos a usar si no la palabra? ¿No? O sea, tenemos que explicar, porque nosotros en realidad, como digo siempre, no hacemos nada. Nosotros lo que hacemos es convencer a otros que hagan, que son los jugadores. Si no los convencemos y logramos que lo hagan ellos, no se hace nada. No podemos entrar a la cancha nosotros y además no tenemos más la edad, o al menos yo no la tengo. Entonces se trata de... Yo he pensado mucho en los últimos años. El lenguaje, digamos, la palabra es el lenguaje de la literatura, es el lenguaje de la enseñanza teórica.
Las notas son el lenguaje de la música. Los números son el lenguaje de la matemática. ¿Cuál es el lenguaje de la educación física? La imagen. La imagen. Debe ser la imagen, acompañada por una explicación. No la explicación acompañada de la imagen, o ni siquiera nunca acompañada de la imagen. Entonces, antes era difícil porque no teníamos los instrumentos, pero hoy tenemos un celular. Hoy podemos hacer así y mostrarla. Y además le podemos mandar por WhatsApp una imagen de un gran jugador o lo que sea, de la misma tesis. Mira, así como lo hace y así como lo hace vos, mira, y compara. O sea, no es excusa que a vos no te salga para no poder mostrar una buena técnica. Claro, pero sí, aunque a mí no me salga, por eso digo, un no jugador puede ser un buen entrenador. Exacto. A condición que use esto y a condición de que se informe cómo se siente un jugador cuando las cosas no le salen. Porque en general, mira, a mí me pasa esto. Si yo hablo con entrenadores de primer nivel, hablamos de cosas simples. Sea en el lenguaje que en el contenido. A medida que bajo de nivel, se complica todo. Los entrenadores de bajo nivel creen que uno ha llegado a primer nivel porque hace cosas rarísimas, cosas que nadie conoce. Una vez en un curso me pasó en Italia, que un curso largo era, que un chico me dice, pero coach, dice, usted nos esconde información. La primera que me decía una cosa así, ¿cómo esconde información? Sí, porque no puede ser que usted haya ganado 2 mundiales enseñando esto nada más. No, pensaba que... Y yo le dije, no, pero la diferencia es que todo esto, esos jugadores lo hacían bien. No solo lo hacían bien, lo hicieron mejor que los rivales. De esto se trata. No es que yo use métodos, no es así. Pero los que no jugaron a buen nivel o no entrenaron, no tienen contacto con el buen nivel, creen que el buen nivel está lleno de cosas rarísimas, de cosas cibernéticas. No es así. Después, claro que hay tecnología, pero el uso mismo de la tecnología es muy simple. La información es simple y para los jugadores tiene que ser todavía más simple. Entonces, lo que yo enseño mucho es, primero usar imagen, video, celular, imágenes de otros equipos, mostrar imagen del propio equipo. Por ejemplo, hay una deformación con el video, que siempre se estudian los adversarios. Está bien estudiar los adversarios, pero también hay que estudiar cómo jugamos nosotros en imagen. Hagamos una síntesis, cómo jugamos, dónde hicimos bien y dónde hicimos mal, no solo dónde hicimos mal. Porque siempre hablamos de lo que hicimos mal y después queremos optimismo y mentalidad ganadora, pero siempre hablamos de lo malo. Mostrémosle lo bueno y mostrémosle lo malo, feedback, comparación, y vamos a hacerlo. Pero la otra cosa es que yo puedo decir todo esto, si yo a un jugador le hago esta charla, se duerme. Esto va a las píldoras, va por profesores de gas en instituto, pero los jugadores hay que hablar con frases cortas, lo que se llama key concepts en inglés, o sea, conceptos claves, palabras claves, que recuerden una explicación más larga, pero no puedo hablar de tantos temas. Hago una reunión y hablo de una cosa, más largo, 20 minutos. Pero esos 20 minutos después, en 2 o 3 frases, se lo tienen que acordar. Claro. Entonces yo no, cada vez no, ¿por qué explico cada vez? Le digo, el tiempo, bloqueo, por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Cómo se dice el piano de rimbalzo en italiano? Sí, el plano de rebote, digamos, sería. Me viene el italiano cuando pienso en... Hay que vivir hacia afuera hace mucho tiempo. Una palabra, un concepto. Saltaste separado de la red. No puedo cada vez explicar como si el problema es siempre que no se entendió. O sea, está mucho eso en los entrenadores. Es que siempre que no se entendió, es que le salió mal. Entonces quieren saber qué parte le salió mal. Bastan 4 palabras. Si veo que no está claro, entonces haré una reunión, no ahí, haré una reunión fuera del horario de entrenamiento, que la puedo hacer en cualquier lado, porque los horarios son siempre un problema en todos lados. Entonces no tengo la cancha, la hago en el vestuario, la hago en un hotel, la hago donde esté, y lo vuelvo a explicar, cada tanto hacemos un repaso. Pero usar frases cortas es fundamental, porque es como una propaganda. Yo no puedo dar ejemplos en Italia porque me acuerdo de las de Argentina, ¿no? Pero yo me acuerdo una propaganda, si se mueve
Flan Ravana es, si se mueve, se la acuerdan todos esa propaganda. Claro. Fue genial. Hay propaganda que yo veo ahora, que son obras de arte, y después que termina digo, ¿de qué era la propaganda? Claro. No sé Algo si era falló de el un mensaje. perfume, de un auto, no sé, no me acuerdo de qué es. En el momento que la vi, esa no es una buena propaganda. Una buena propaganda es una cosa que te queda acá. Entonces nosotros debemos usar frases que queden como el Flan Ravana. Exacto. Frases cortas que el jugador se recuerda fácilmente. Estaba pensando, vuelvo un poco más para atrás, pero tiene que ver con esto. En esto de los paradigmas incluso de la educación física, ¿no? Pasar una parte, esto de bien gimnástico, ¿no? El tecnicismo y demás, que quizás ahora muchas veces lo que se ve es como todo lo contrario, casi como que ponerte a practicar la técnica fuera palabra prohibida, digamos. Lo que me parece interesante de lo que vos decís es esto de, una cosa es tener que ser experto o haber estado, no sé, en la selección de vóley para poder entrenar un equipo, que eso no es necesario, pero sí esto de vivenciarlo, ¿no? Tener una vivencia que te permita hasta en algún punto empatizar con lo que estás pidiendo. Esto que decías del 24 iguales, digamos, Claro. hay que estar ahí para poder ver qué es lo que se está jugando o cómo uno lo Puede vivencia. tener la experiencia aún jugando en un equipo de instituto, no es necesario que sea en Serie A. Sí. Pero haber vivido esa situación. Sí. Bueno, acá en la Argentina un entrenador, profesor de educación física, que fue después director de deporte de Ferrocarril Carlos Picarelli, profesor Carlos Picarelli, que él era jugador de básquet y se dedicó a entrenar mujeres. Fue uno de los mejores entrenadores de Argentina por muchos años. Él, ya grande, o sea, ya era profesor, se iba a entrenar con los juveniles de River, él entrenaba a River. Se iba a entrenar con los juveniles de River para vivir ciertas situaciones, siendo consciente que él sabía jugar al básquet y no al vóley. Tanto y así cuando se jubiló, jugaba al básquet con los amigos, no al vóley. Porque su deporte real era el básquet como jugador. Pero entrenó vóley 40 años. Claro. Pero se iba a entrenar con los pibes para tener una experiencia. Claro. Lo que pasa con la técnica, muchas veces lo que pasa es que en general cuando hay una revolución, y ha habido una revolución metodológica, en general las revoluciones las hacen los extremistas. Claro. Y después buscamos el equilibrio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Técnica analítica no, entonces 6 contra 6 en el caso de vóley, o jugar directamente con puntaje. No. Claro. No. Pero yo puedo hacer un ejercicio donde estén todos los principios del ejercicio, la repetitividad, la posibilidad de corregir aspectos de la técnica, la focalización en un aspecto de la técnica, ni siquiera en toda la técnica, solo en un aspecto de la técnica, y que la estructura del ejercicio sea más parecida al juego. Exacto. Estos son lo que yo llamo ejercicios globales. Los ejercicios de juego son otra cosa. En el ejercicio de juego sí hay puntaje, pero en el ejercicio de juego yo hago repetir muchas veces una situación. En el ejercicio global yo hago repetir muchas veces una técnica. El ejercicio global, si uno no sabe que estoy entrenando, uno ve que hay 6 y 6, parece que están jugando. Pero resulta que la primera pelota tiene que atacar paralela, por ejemplo. Claro. O tienen que golpear al bloqueo para hacer bloqueo y afuera. No pueden pasar lateral, tienen que jugarla contra el bloqueo. Es un ejercicio de técnica. Ahora, el problema es que la técnica se ve solo como una cuestión biomecánica. Ahí es donde entra la tradición de la gimnasia. No se ve la técnica como un problema biomecánico, pero también como un problema de aplicación para resolver una situación. Se ve solo la biomecánica. Este es el error. Volvemos a y la en vieja. general, si vos ves jugadores de vóley, pero también de otros deportes, la biomecánica la hacen bien todos. Claro. Se sigue diciendo, estira el brazo. Bueno, aparte que el brazo todo el mundo le estira, el problema es el hombro que hay que estirar. Exacto. ¿No? Y no, el brazo lo hace, nadie ataca así, nadie, ni siquiera un jugador de tercer nivel, todo el mundo ataca así. A veces lo que no hacen es subir el hombro que me hace ganar 15 centímetros. Pero siempre se lo dicen cuando los bloquean. Claro. Como si siempre el problema que un jugador lo bloquean es que no pegó suficientemente alto, y no es así. Claro. No es así. De siempre la parte biomecánica. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, porque es lo que conozco. Porque se conoce bastante de técnica y muy poco del juego. Hay veces que un jugador ataca lo más alto posible, que no cierra el golpe, como se dice en jergo, ¿no? No, se dice así, cierra el golpe, no sé, porque no estoy familiarizado con el jergo argentino.
y me bloquean igual. Claro. Porque hay uno que va muy alto. Claro, nos faltó muñeca, había oponentes. Yo ataqué alto y el otro fue más alto. Y eso es el juego. Claro. Y una de las cosas que hay que enseñar mucho a los jugadores, no solo lo tenemos que tener nosotros, cuando perdemos un punto, que puede ser error nuestro, puede ser una situación normal del juego, porque si no ganaríamos 25-0. Exacto. O puede ser mérito del adversario. Este tercero no se considera prácticamente nunca. O sea, yo hago todo bien y el otro lo hizo mejor. Existe en el juego eso. Porque si siempre es error nuestro, ¿cómo hago para tener mentalidad ganadora? ¿Cómo hago para sentirme bien? Si siempre es error mío. Y hay veces yo, sobre todo con las chicas, trabajé mucho eso. Eso es mérito de ellos. Claro. Vos lo hiciste bien, lo hizo mejor. Lo hicieron mejor. O te atacan al bloqueo, te hacen mano y afuera, como sea, ¿no? Te usan, como se dice. Sí. Pero es que si vos hiciste todo bien y el otro te pega en la punta de los dedos, no podés hacer nada. Ahora, si te lo hace siempre, bueno, entonces alguna vez le sacás las manos o le saltás en otro tiempo, pero si lo hace una vez cada tanto, yo a veces hago un pequeño test con muchos entrenadores y le digo, ¿este bloqueo está bien hecho o no? Y se quedan pensando, porque saben que hay una trampa en la pregunta, claro, obviamente, ¿no? Algunos dicen, no. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo este bloqueo? Claro, contame la situación. No saben decir. Claro. Digo, este bloqueo está perfecto. La pelota te pega acá y se va afuera. ¿Vos qué haces? Así, la próxima. Seguís así. Claro. Acá no hay solución. Así de simple. No es un error tuyo. Ahora, si te pegan siempre acá, o muchas veces, como nos pasaba a nosotros con los japoneses les saltábamos menos, porque eran bajitos y entonces nos jugaban acá. Claro. Entonces les saltamos menos para bloquear con la mano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando, si miran un partido de vóley, cada vez que le hacen, que golpean los brazos, los entrenadores hacen el gesto así, como diciendo, tenés que invadir más. No, porque vos invadís más y te sigue pegando Claro. acá. Claro. Es una situación de juego que ocurre que no podés hacer nada. Bueno, estas cosas hay un montón. Di un ejemplo, pero hay muchas. Yo tengo una duda de ya a nivel personal, ¿no? Porque te escucho hablar y veo como una persona muy pensante, muy analítica, muy reflexiva. Intuyo que también en tu rol mismo, ¿no? De entrenador y demás. ¿Esto tiene que ver con un rasgo de tu personalidad? ¿Tiene que ver con tu formación en filosofía? ¿Por dónde dirías que vienen? ¿Por qué crees que...? O sea, ¿son todos así? Es difícil saber porque... ¿Cómo sabe uno de dónde le salió? Está claro que yo, sí, tuve una formación antes de la universidad ya, que me enseñaron mucho a reflexionar. Yo fui a la escuela anexa de La Plata, que dependía de la universidad, que era una escuela particular. Fui al Colegio Nacional, que también, yo me acuerdo de la escuela anexa, ya nos hacían hacer monografías estudiando de 3 textos diferentes en la escuela primaria. Claro. Nosotros debemos sintetizarlos. Entonces ya desde chico yo tenía la idea de que las ideas diferentes no se excluyen. Claro. Porque esto lo transmitís. Sino que se contaminan. Ya desde ahí, en el Colegio Nacional igual, ni que hablar en filosofía. O sea, la idea de que no existe una verdad, yo la tengo de siempre, digamos. O sea, en la federación, por ejemplo, más ahora que ganamos de nuevo y qué sé yo, a veces como que me proponen que yo dé una línea técnica a toda la federación. Y yo no quiero, porque no creo en eso. Yo creo que una línea única es malo. A eso voy, me suena como una filosofía de vida, la visión que tenés de liderazgo. Porque el conocimiento, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló en la contradicción. No se desarrolló en que una sola idea era la mejor. Los filósofos, los científicos, o sea, Einstein nunca aceptó la teoría de Quante, nunca. Claro, Le parecía Los físicos discuten entre ellos, los físicos. No vamos a discutir los entrenadores de vóley. Lo importante es discutir con argumentos. Exacto. Y sobre todo no juzgar, no demonizar al que piensa distinto. Pero aparte yo hice eso también como entrenador, cuando yo jugaba y los años después, hubo 2 entrenadores que eran de Capital que entrenaban en La Plata.
Pues La Plata fue en esos años extraordinaria para el vóley. Una era el profesor Enseñat, que fue profesor por muchos años en el Instituto de Vóley, y otro fue Jorge Taboada, que fue mi primer entrenador, que era periodista, no era profe. Enseñat fue un técnico que, para empezar, hacía hacer pesas en preparaciones físicas que en Italia, por ejemplo, no hacía nadie en esa época. Cuando yo llegué a Italia fue el primero que empecé a hacer pesas en serio, en el 85, 83, 85. Enseñar lo hacía ya en los años 70. Programaba, no improvisaba. Y era un cultor de la técnica analítica perfecta, tanto es así que bochaba jugadores de primera en instituto. Era famoso por eso, porque si el jugador de primera no hacía la técnica como se debía, lo mandaba a examen. Era famoso por eso. Y era una línea, digamos, que además ganó campeonato, creó equipos que ganaron cuarta, tercera, segunda y campeones de primera en 2 clubes distintos, en Estudiantes y en Charlotte. Y él era una fuente. Y era criticado por toda otra parte que veía de otro modo. Entre los cuales era mi entrenador, mi maestro, el que ha sido mi maestro, que era más, no es que no le daba importancia a la técnica, pero le daba mucha importancia a entender el juego. Era otra visión. Y se peleaban siempre los adeptos, digamos, a los líderes son peores que los líderes no se peleaban todos los otros. Y yo un día dije, ¿y si yo los pusiera juntos? Tomaran lo mejor de cada uno, ¿qué pasaría? Y ese fue mi primer salto de calidad como entrenador. Entonces yo también hacía pesas, yo también planificaba, yo también hacía técnica analítica, pero no solo analítica, y la importancia del juego y la visión del juego. Y lo puse junto y ahí fui, después hice otros saltos, digamos, entre los cuales esta teoría de la que hemos hablado, que yo la conocí a través del vóley, pero es una teoría que en Estados Unidos hace muchos años que está clara. Mientras nosotros estudiamos ciertos autores en el instituto, ellos estudiaban otros autores sobre la motricidad. No la vamos a hacer larga porque... Pero fue el primer... Ahora hay cosas que deseché, después uno hace su camino, digamos, ¿no? Pero... Está bien la discusión, pero también está bien la síntesis. Exacto. Yo creo que hay que buscar eso, pero vivimos en un momento donde el que trata de sintetizar, no sé cómo es que lo llaman, tibios, pecho tibio. Pecho frío es el que tiene miedo. Pecho tibio, o sea, hay que tomar posición. O Rolling Stone o los Beatles, ¿viste? O Rolling Stone o los Beatles. Tengo que elegir. ¿Pero por qué tengo que elegir? Porque tengo un disco de los dos. Claro. ¿No? O sea, no es que siempre... esto no significa que uno está siempre... No, pero hay cosas que yo puedo tomar de dos partes y ponerlas juntas. Que no se trata de tomar partido, sino de reflexionar y tomar lo que consideras que va. Y lo que me sirve en el momento, no en general. Exacto. Porque yo estoy entrenando chicos. Claro. Yo tengo que tomar cosas para los chicos. Claro. No puede estar entrenando chicos de 14 años y estar hablando de entrenamiento de selecciones nacionales. Y es otra cosa que por eso un mensaje para los chicos que estudian educación física. Yo nunca fui un entrenador que entrenaba chicos y pensaba de ganar un campeonato mundial. Soñaba, no. El valor per se de lo formativo. No, yo pensaba en ese equipo, ni siquiera en lo formativo en general, en ese equipo de chicos. Todo era para ese equipo. Después cambiaba y tenía otro equipo de chicos. Y bueno, la experiencia es que después sumando uno se hace una cultura más, ¿no? Pero no es que yo decía, bueno, voy a investigar sobre la educación de los adolescentes. No, de esos adolescentes. De ese equipo que tenía, que eran varones o eran mujeres. Y así, a medida que fui cambiando de equipo, todo para ese equipo. Y bueno, cuando uno llega a una selección nacional, llegó al nivel más alto y piensa a la selección nacional. Pero esta cosa de estar pensando, no, porque yo treno sub-14, yo tengo que llegar donde llegó Velasco, Méndez o el que sea. ¿Qué significa en concreto? Claro. En concreto, ¿qué es lo que haces todos los días? Estudiar lo que sirve para esos chicos. Claro. Y después vas a tener un equipo de más grande, bueno, vas a estudiar para lo más grande, y después te van a ofrecer la primera, y así. Porque si yo estoy leyendo y estudiando cosas que es para el primerísimo nivel y tengo un equipo de sub-14, nunca voy a llegar al primer nivel porque mi equipo de sub-14 va a jugar mal. Claro, no va a servir. Claro, porque yo no me dediqué a ellos.
Exacto. Entonces después, pero no llegué, no me dieron la oportunidad, pero tu equipo de sub-14 jugaba bien. Después hay veces que tener suerte, que a uno le den la posibilidad, porque la suerte tiene mucho que ver con la carrera de cada uno. Pero si yo quiero que me den una oportunidad más grande, tengo que hacer que el equipo que tengo ahora juegue bien. Y si pierdo mucho tiempo en estudiar cosas que no es para ese equipo que tengo ahora, va a jugar peor de lo que podría. Sin duda. Después, bueno, hay que tener suerte. Yo he tenido suerte. He tenido mucha suerte en distintas ocasiones de mi vida que me han dado la oportunidad de mostrar que estaba en grado de hacerlo. Y lo demostraste. Pero hay que tener la suerte que te la den. Claro. Exacto. Porque si no te la dan, por más que tengas esa capacidad, no la puedes demostrar. Entonces, no digo que la suerte no tiene un valor. Pero bueno, pero si yo no estoy preparado o no demuestro que lo que estoy haciendo en ese momento funciona, es más probable que no la tenga la suerte, digamos. Es lo que dijiste una vez de todo muy lindo con el carisma, pero si yo no tengo conocimiento, se me cae en 3, 2, 1. Y sí, porque el carisma no es que es una magia, uno tiene carisma, sí. Está bien, hay cosas de personalidad, de acuerdo, no es que digo que no, pero por más personalidad que tengas, si vos has hablado de una cosa que no sabés, exacto, para empezar a transpirar frío, ¿viste? Si a mí me metes una cátedra de computación, yo soy un desastre en la computación. Claro. Yo me presento y digo, yo soy un analfabeto informático, partamos de ahí y armo un equipo para que uno sea bueno en eso. Bien. Me pones en eso y yo voy a tener dudas, me voy a sentir inseguro y perdés carisma porque es una cosa que no sé. Tal cual. Primero hay que saber. Julio, nosotros podríamos tenerte acá horas, porque para mí es un placer escucharte. Pero si te parece, te voy a cerrar con una pregunta que solemos hacer. Vos en un momento hablaste, hiciste una comparación que me pareció que era muy interesante entre como el amor de una madre y el amor de una esposa, entre Argentina la madre e Italia una esposa, ¿no? Si vos tuvieras que decir esa familia, siguiendo con la metáfora, ¿no? Como esa familia simbólica que te acompañó, que puede ser una persona o puede ser una institución, puede ser una amistad, en lo que sea, ¿quién dirías que forma esa familia que te permitió hacer todo este proceso hermoso que nos estás contando? Mira, en general te digo esto, uno de los motivos por el cual yo vengo todos los años a Argentina no es por este tipo de cosas. Es porque yo acá vuelvo a ser Julio. Y punto. En Italia soy siempre Velasco. Porque nadie me conoció. Cuando yo digo siempre, menos mal que los jugadores de Defensores de Banfield, ninguno fue Italia. Porque si no contarían todos los errores que cometí, que fue el primer equipo, ¿no? Y yo le digo a los centrales, cuando yo les critico ciertas cosas, es porque yo las hice. No porque no las hice, yo hice esos errores. Yo hice de hablar de la última pelota, yo hice de gritar, yo hice todos los errores. Después uno va aprendiendo y empieza a automodificarse. Entonces la primera cosa es que a mí me gusta mucho acá estar con gente, mis compañeros de instituto, que nos vemos, mis compañeros de universitario con los que jugué, de estudiantes. Yo soy Julio. Claro. Después están contentos que un amigo haya llegado, donde yo llegué, está bien, pero fundamentalmente soy Julio. Bien. Eso es la primera cosa que me hace sentir en casa. Bien. Para mí es muy importante. Incluso con profes, yo me he reunido con Alberto Finkel, con Cañizal, con el pelado Enseñat. Hemos ido a comer, este año espero volver a juntarme, que se acuerdan cuando yo era alumno, ¿no? Y no cuando era famoso. Volver a uno, digamos. Eso para mí es aire puro, digamos. Después en general la gente del vóley a mí me hace sentir bien. Y trato de ayudar porque yo creo que soy deudor. Yo esto lo digo siempre. ¿Por qué? Porque yo estudié en colegios públicos, yo estudié en la universidad pública, yo estudié en el instituto que fue público. El Estado, la sociedad gastó plata y yo después me fui, yo pensaba irme por 3 años a Italia. En Ferro me tenían el laburo, pero el secretario del club, Kriskowski, me dijo, yo te lo guardo el laburo, pero vos no volvés más, me dijo, porque te va a ir bien. Me lo acuerdo como si fuera hoy. Tenía razón. Tenía razón. Pero yo no me he ido de la Argentina porque no estaba bien en Argentina. Yo dije, quiero hacer una experiencia. Si iban todo un montón de jugadores de Italia, quiero hacer una experiencia en Italia, estoy 3 años y vuelvo. Pero quería entrenar al menos 1 año Serie A. Ese es mi objetivo, un año Serie A, porque fui a una dojo.
Y bueno, después las cosas se fueron dando, después los hijos crecen y bueno, ya vivo ahí, tengo mis nietos y me voy a morir ahí. Pero yo creo que es justo reconocer al país lo que me dio. Trato de hacer cosas para devolverle eso, digamos, cursos. Y en este caso doy esta charla gratis el 2 de diciembre, porque la situación de la Argentina es difícil. Suele ser difícil, pero ahora es particularmente difícil. Justo nombraste toda la educación pública. Entonces, bueno, voy a dar un curso gratis. Quizá el año que viene poder organizar un curso un poco más grande, gratis, para los entrenadores, como esta charla para los estudiantes de educación física, porque, bueno, no todos tienen la posibilidad de hablar con gente que trabaja en el exterior, en Europa, y bueno, además para mí es muy importante desmistificar también un poco lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, etcétera, porque es cierto que tenemos en Italia mejores condiciones, es indiscutible esto, muchas mejores condiciones, pero también es cierto que no todo es oro con lo que brilla. O sea, hay problemas, por ahí menos problemas económicos, pero sí más metodológicos. O sea, en Argentina yo creo que el deporte en general es casi un milagro. O sea, el deporte en Argentina y la educación física en general logra niveles que en otros sectores del país no se logran. Y yo creo que hay una razón, que es que, sobre todo en el deporte, de lo que conozco mejor, educación física la conozco poco. Ustedes sabrán, me pueden decir qué es lo que pasa. Pero digamos que en Argentina siempre hubo mucha atención a lo que pasa afuera. Se sabe lo que pasa afuera. Hay autores, hay metodologías, cómo se enseña la educación física. En el deporte es muy claro. Yo no hablo con un entrenador de rugby, sabe. De Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Australia, de Francia, sabe. De vóley, lo mismo. En fútbol no era así en una época y después sí, ahora también es así. En un momento no fue así, terminamos con el desastre de Suecia del 58, cuando creíamos que los únicos que sabíamos jugar al fútbol eran nosotros, y después nos hizo 6 Checoslovaquia, fue el famoso desastre de Suecia. A partir de ahí empezó a cambiar en el fútbol también. En el básquet ni que hablar, de lo que pasa en Estados Unidos saben todo. Entonces, eso pone la vara muy alta. Después por ahí no se puede hacer todo, porque no hay guita, porque no hay medios, pero se sabe cuál es el nivel. El objetivo, digamos. Entonces yo digo muchas veces, si todos los que hacen muebles o ventanas tuvieran ese parámetro alto de cómo se hacen los muebles y las ventanas en otros países, los muebles, los cajones correrían mejor de los muebles y la ventana entraría menos chiflete. Después no serán nunca como la de ahí, porque la guita, todo lo demás. Pero hay veces que el tema de la eficiencia en Argentina no es un tema. Si como las condiciones son malas, y bueno, ¿qué querés que haga? Y no, hay cosas que sí se pueden hacer. Y yo creo que el deporte demuestra que se pueden hacer. Porque con lo poco que hay, se hace mucho. Entonces, esto también es un mensaje para los chicos, que no se bajonen. No tenemos los recursos que por los problemas. queríamos, Porque claro. es cierto que hay muchas cosas que no tenemos, pero también hay muchas cosas que tenemos. Y entre las cosas que tenemos es las ganas de aprender. La gana de mirar lo que pasa en otros lados. Y bueno, no podemos agarrar el 100% de lo que pasa afuera, porque hay cosas que tienen que ver con lo económico. ¿Cuánto podemos agarrar? ¿El 30%? Bueno, si agarramos el 10%, nos estamos equivocando nosotros. Claro. Agarremos el 30%. ¿Podemos el 30%? Bueno, el 30% agarrémoslo. Y vamos a ver qué pasa. Cuando jugamos en contra, cuando... ¿no? El vóley argentino es un modelo. O sea, el vóley con todos los problemas que tiene, estamos siempre ahí. A veces mejor, a veces peor, estamos siempre ahí. Todos nos respetan. Jugar contra Argentina es difícil. Bueno, ni hablar los Pumas, ni hablar del fútbol, pero en todo. Tratemos de hacer lo mejor que podamos. Sí. Hasta incluso en la ciencia, me quedé pensando, ¿no? Digo, hasta incluso en la ciencia pasa eso, que nos quieren de todos lados porque resolvemos con lo que tenemos, digamos, esa cosa, ese empuje de ir a buscar la excelencia con lo que se tiene. Porque la Universidad Argentina sigue siendo, a pesar de todo, una buena universidad. Después, bueno, sabemos que podemos ir a situaciones peores, ¿no? Porque no hay nunca límite a lo peor. Sí. Entonces hay que luchar para que no sea peor. Pero tenemos un nivel bueno y tenemos, sobre todo, un amigo mío
bueno, que fue mi primer entrenador, decía siempre, la Argentina es como una carrera de obstáculos. Después vas afuera, te sacan los obstáculos y vas como... Claro. Es un poco así, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí, yo trabajé en España. A mí me gusta mucho la mentalidad de los españoles, porque los españoles tienen una frase que es buenísima. Dicen, es lo que hay. Claro. Es lo que hay. Y con esto hay que hacer. Y por ejemplo, España, yo estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, que regresa en Sant Cugat, y hay cosas que los tipos tienen como nosotros. Por ejemplo, mayo, que todavía hace frío, waterpolo, entraba en la pileta abierta. Y poca historia, ¿eh? Claro, es lo que es. Se ponían grasa en el cuello, pileta abierta. Digo, esto se parece más a Argentina. Claro. En Italia ya es más difícil la cosa. O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Bueno, desarrollemos los pros, veamos las cosas positivas. Esto no significa no pelearse, no discutir, no hacer una huelga por las cosas negativas, no. No hay que conformistas. No, pero que podamos seguir construyendo, y sobre todo en la educación física, que no deja de ser educación, justamente. Claro. Bien. Julio, te queremos agradecer de parte del rector Pablo Caserío, de los vicerrectores, del grupo de PICEF y de parte de Cooperadora, que tenemos... Ahí está. Juro que lo tenía acá cerca. Un pequeño obsequio de cosas Bueno, muchas del gracias. instituto. Muchas gracias. Gracias por tu visita.